tu dirección, tu poder, tu palabra, tu amor, tu verdad, tu misericordia, que todo eso esté tocando nuestros corazones. No queremos hoy salir de aquí de la misma manera que llegamos, sino cambiados. Rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestra vida espiritual a ti cada día para aprender de ti, alimentarnos de los nutrientes que hay en tu palabra para crecer firmes en Cristo y poder servirte de esa manera. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Leímos al principio un texto allá en Jeremías 29 que era de una carta que envió Jeremías al pueblo que estaba yendo cautivo a Babilonia, ¿sí? Y es hermoso lo que dice en algunos aspectos allá en esa carta, pero no es hermosa la situación que estaban viviendo, ¿o sí? Imagínate que estás yendo cautivo a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Que estás yendo a un lugar terrible, donde nadie te va a considerar en nada, tú vas a hacer lo peor de la sociedad y te van a usar solamente para trabajos que nadie quiere hacer. Si es que, ¿sí? Nadie te va a dar likes por internet. Nadie te va a dar nada. Te van a exigir todo por 70 años. No es fácil, ¿sí? Y esto no es un capricho del destino, porque esas cosas no existen, sino que lo que está pasando ahí es un castigo de Dios, ¿sí o no? A su pueblo. Porque su pueblo no quiso oír la voz de Dios por medio de los profetas, no quiso honrar a Dios como es debido. Y Dios actuó. ¿Qué vamos a hacer ante una situación así? Cuando tú pecas y Dios te castiga por causa de tu pecado, por no querer oír a Dios, por seguir buscando tu voluntad y no la de Él, y llega el castigo, ¿qué vas a hacer? Y en el pasaje va a decir, hagan lo que Dios dice que tienen que hacer. Así de simple. Pero cuidado, van a haber falsos profetas que le van a decir cosas que hagan, no hagan esas. Hagan solo aquellas que yo les digo, dice Dios. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que ir? ¿A mí? No, a Dios. ¿Sí? Tienen que orar por los maestros para que Dios los use como Dios los usa con su palabra, no con la que yo pueda poner, con la que Jeremías quiso decir, con la que cualquiera. Palabra de verdad de Dios. Y si no es esa, entonces es un falso maestro. ¿Cómo, ahora, cómo distingo yo si el pastor me está diciendo la verdad o no, o está usando la Biblia? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo le creo? Ahora, el pasaje en 1 de Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, y no está hablando de una cosa etérea, está hablando de personas, falsos maestros. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas o muchos malos espíritus, para ser el sinónimo, han salido por el mundo. ¿Cómo hacemos eso? Y el pasaje, si bien nos enseña que tenemos que tener cuidado qué es lo que entra por nuestros oídos, más bien apunta a otra cosa. Está enfocando en cómo nuestro corazón enfrenta la verdad de Dios. A eso está apuntando el pasaje, no a ver si el profeta es bueno o malo, que sí lo dice, pero eso no es lo principal. Es cómo está tu corazón respecto de la palabra de Dios. A eso quiere ir Juan. Por lo tanto, debemos detenernos un momento y reflexionar qué es lo que Juan nos ha venido diciendo hasta acá, en los capítulos 1 al 3. Y ustedes se acuerdan de todo eso, ¿cierto? Amén. Bien. Por ejemplo, allá en el capítulo 1, versículo 4, va a decir, yo creo que es el propósito de la carta, que nosotros en este mundo podemos vivir con gozo cuando. Siempre. Y dudamos, ¿no? Al decir eso, como porque yo hay veces que no estoy con gozo. Pero el Señor dice que sí, que podemos vivir con gozo siempre. Y eso es lo más extraordinario de la vida del creyente, que la iglesia puede tener gozo siempre, en cualquier circunstancia.
A veces nos va a costar un poco más, un poco menos, pero si miramos al Señor, nos refugiamos en su palabra, oramos juntos y pasamos tiempo juntos en eso, vamos a tener gozo porque sabemos que el Señor va a responder, ¿sí o no? ¿Quién más en este mundo puede hacer eso? Nadie, solo nosotros la iglesia. ¿Lo hacemos? ¿Se da cuenta que el pasaje está enfocando a cómo está tu corazón respecto de la palabra de Dios? Y para vivir esta verdad, esto que Juan está enseñando, y es una verdad que tiende a olvidarse en los días, ¿no? Por los afanes que tenemos día a día, por los problemas, lo que tengo que resolver mañana, esta semana viene media pesada, etcétera. Viene agosto, hay que pasar agosto, no sé, ponga lo que quiera. Se nos olvidan estas verdades que dependemos de Dios en todo. Pero no solo eso, sino para vivir en gozo. Y se nos fue el gozo. Por eso Juan está a cada rato diciendo, mira, cumple esto, fíjate en esto, apunta a esto, enfócate en estas cosas para que tu gozo no falte. Porque puedes hacerlo, solo Dios te da esa posibilidad. Olvidarte de los afanes, de las aflicciones, de las cargas. ¿No es tan fácil olvidarse? Bueno, ¿qué dice el Señor? Déjame a mí las cargas, ¿o no? Pero cuando tú le entregues las cargas a Él, olvídate de que tú las tienes, las tiene Él. No las sigas reteniendo en tu mano, porque si no, no tienes gozo, ni tampoco vas a tener al Señor ayudándote con la carga. Y nos va a decir dos cosas entre los capítulos 1 y el 3. Primero, que tenemos que aferrarnos a la comunión de Dios, y eso lo hemos visto largamente. Y lo otro es que, y habla en el capítulo 3, que tenemos que reconocernos nosotros que somos hijos de Dios. Eso somos. No somos cualquier cosa. Hijos de Dios en una relación especial con Él. Por lo tanto, tenemos que estar atentos básicamente a tres cosas para mantener esa comunión con Dios. No es fácil. No, de nuevo, los afanes, nuestros mismos pecados, nuestras concupiscencias, como dice Santiago, nos van a hacer separarnos de las cosas del Señor un día. Que no sea más que eso. Tenemos que estar atentos entonces a tres cosas para mantenernos en esta comunión. Y la primera es, en capítulo 2, versículo 6, va a decir, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí o no? Obediencia. Lo primero que tenemos que cuidar en nuestra vida es nuestra obediencia al Señor para mantener la comunión con el Señor. Lo segundo, en el versículo 10 del mismo capítulo 2, va a decir, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Habla del amor los unos con los otros. Si nos amamos unos a otros, entonces vamos a vivir con gozo, ¿sí o no? Y en comunión con el Señor. Y en comunión con los hermanos. Qué fácil, ¿o no? Sí, pues veo las caras sonrientes. Yo quiero amar a mi hermano. ¿Sí? En el versículo 26 del capítulo 2 va a decir, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y esa es la tercera recomendación, cuidarse de la falsa enseñanza. Obediencia, amar a los otros, cuidado con la falsa enseñanza. Si nos aferramos a esas tres cosas, si nos encargamos de esas tres cosas, entonces vamos a tener una buena comunión con el Señor. Eso es lo que está enseñando. Pero también nos enseña no solo que tenemos una comunión, sino que la tenemos en una condición que es ser hijos de Él, pertenecemos a su familia. Qué privilegio tan enorme. Y eso lo dice ya en el capítulo 3, versículo 4, perdón, sí, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿De qué está hablando? De la obediencia. Obedecer la voz de Dios para hacer lo que Dios dice y no otra cosa, porque hacer otra cosa es pecado. Dios lo dice en su ley. O sea, lo primero que tenemos que cuidar para nuestra comunión con Dios era la obediencia, ¿sí o no? Y lo primero que tenemos que cuidar para nuestra relación de hijo con Dios, ¿qué cosa es? La obediencia. No es tan complicado entonces lo que nos está enseñando Juan. Lo segundo, en el versículo 10 y 11 del capítulo 3, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Esos somos nosotros, ¿no? Y también se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Otra vez, el amarnos unos a otros es
da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí o no? En esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Quieres ser conocido como un discípulo del Señor o no? Deberías, porque eres su hijo. Por lo tanto, deberías vivir amando a tu hermano, tus hermanos, y para no dejar a nadie fuera. Y lo de ahora que estamos viendo es el tema de la falsa enseñanza que comienza ya en el capítulo 4. O sea, tanto para la comunión como para en nuestra relación como hijos de Dios, tenemos que estar pendientes de nuestra obediencia, de amarnos unos a otros y de tener ojo con la falsa enseñanza. Ahora, la falsa enseñanza se quita con buena enseñanza. Ay, qué simple. ¿Qué receta más simple? Ahora, y para tener buena enseñanza, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Discipularnos. ¿Les suena, no? ¿Quiénes tienen que discipularse en la iglesia? Todos. Por lo tanto, cada uno ya debería estar pensando, si yo no me estoy discipulando, entonces no estoy cumpliendo con estos requisitos que Dios me pide para que yo viva con gozo. ¿O no? No estoy teniendo comunión con Él, ni estoy dando testimonio de que soy su hijo. Porque voy a caer en falsas enseñanzas. Y mejor todavía, yo quiero discipularme y quiero discipular. No es mucho lo que sé, pero lo que sé lo quiero dar. Por amor a mi hermano. ¿Se da cuenta cómo funciona, no? Si todos somos discípulos, entonces todos tenemos que estar discipulándonos y tenemos que estar discipulando. Así se define un discípulo de Cristo. Debemos aferrarnos a las cosas de Dios, a la comunión con Dios y a reconocernos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos en el ejercicio de esto para no caer en extremos? Por ejemplo, me pongo a estudiar la Biblia como loco y me aprendo versículos y nombres y lugares y geografía y puedo dar una cátedra de eso, pero mi corazón frío, como un témpano. ¿Puede ser o no? Claro que sí. Y los miro a ustedes, ustedes no saben todo lo que yo sé, lleno de orgullo. ¿Y dónde quedó el amor por los hermanos? ¿Cómo hago para no irme a ese extremo? Ah, ya sé. Voy a dejar un poco las escrituras y vivir de las experiencias unos con otros. ¿Sí? Y que el Espíritu me lleve a tener cosas especiales unos con otros. Y resulta que empiezo a hacer cualquier cosa porque no hago lo que la Escritura dice porque no la leo, ni la sé. Y me fui a otro extremo. Dicho de otra manera, ¿qué cosas voy a dejar de lado por hacer lo que Dios me manda a hacer? Y la respuesta es ninguna. Tengo que tomar todas en un equilibrio que Dios, en su palabra y en su espíritu, nos da. Es muy peligroso entender cosas según yo las entiendo y no según Dios las dice, por ejemplo. El problema que nos vamos a encontrar es poner en el lugar correcto lo espiritual, lo humano y lo doctrinal. Hay un proverbio, vamos a hacer un ejercicio. Proverbios capítulo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y eso tenemos ahí mostrado en el versículo en el data, ¿no? ¿Qué cosa tengo que escribir en la tabla de mi corazón? La verdad y la misericordia de Dios tienen que vivir en mi corazón. Eso es lo que está diciendo el proverbio, ¿ok? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Conocen el versículo, no? ¿Y cómo tomamos ese versículo? Yo voy a confiar en Dios y voy a tratar de no confiar en mis cosas para que me vaya bien. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Bueno, no sé, pero voy a confiar en Él. ¿O no? ¿No les ha pasado eso, no? Yo conozco el versículo, hoy día predicaron ese versículo y yo tengo que confiar en Dios para no caer, para no confiar en mis cosas. Pero resulta que lo que yo quiero es bueno, no es malo. Incluso la Biblia en unas partes dice que es bueno lo que yo quiero, pero que Dios, que sea esa tu voluntad. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso?
Y leemos el versículo y decimos, no, ¿estáis bien? ¿Y qué dice el versículo? ¿Cómo partió? Que tenía que tomar la verdad de Dios y la misericordia de Dios y, ¿qué decía en el corazón? Escríbelas en la tabla de tu corazón, grábalas en tu corazón, que eso sea lo que te mueva, no tu pensamiento, no tus decisiones. Ah, ¿es más de lo que yo pensaba entonces? Sí, es más. Muchas veces vamos a la escritura y es natural que vayamos hacia el principio. Cuando uno está comenzando en las cosas del Señor, no entiende en profundidad las cosas porque es obvio. Está recién aprendiendo, está recién descubriendo incluso cosas que no sabía que decía la palabra del Señor. Y te maravillas por cosas que son súper simples porque Dios necesita decirte cosas súper simples. Gózalas. No intentes buscar más allá de qué pasó con esto en Apocalipsis, porque no, Dios no te está hablando de eso. Yo quiero saberlo todo al tiro. No, no. Mientras el conocimiento de Dios no sirva como experiencia de vida, no te sirve de nada. Una cosa tiene que mostrar la otra, van juntas. Termina el texto en Proverbios diciendo, reconócelo a Dios en tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y cómo vas a reconocer a Dios en tus caminos? Es un tema, ¿no? Y yo me imagino que ustedes están imaginando un camino. Yo voy para allá. ¿Qué tenemos que hacer mañana? Bueno, reconoce a Dios en ese camino, en tu trabajo. Reconoce a Dios en las relaciones que tú tienes dentro de tu familia. ¿Lo estás haciendo de acuerdo a lo que Dios enseña? ¿A la verdad y la misericordia que escribiste en la tabla de tu corazón? ¿Cómo tratas a los hermanos? ¿Cómo planificas tu futuro? Reconócelo en todos tus caminos y la idea es, y entonces, y solo entonces, Él enderezará tus veredas. De la forma linda, ¿no? Porque las puede enderezar de la forma fea. ¿Sí? Como partimos leyendo allá en el pueblo yendo cautivo a Babilonia. El problema del hombre y el problema de todos nosotros no es solamente que somos pecadores o que hacemos pecados, que pecamos, que es un problema, sino que nosotros estamos corrompidos desde la raíz, y ahí volvemos al tema de la raíz, y hay unas plantitas ahí en el versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos alimentamos de las cosas del mundo. Ese es el gran problema que tenemos para crecer de la forma en que el Señor quiere que crezcamos. Y si alguien no ha entregado su vida a Cristo, se alimenta solo de las cosas del mundo. ¿Cómo saldrá esa planta? ¿Qué frutos dará? Del mundo, no otros. Somos, somos pecaminosos por nuestra propia naturaleza, dice allá Santiago, de nuestra propia concupiscencia nacen nuestros pecados, ¿sí o no? Y nuestro pecado engendra la muerte, castigo de Dios. ¿Cuándo? Siempre, todos los pecados. Pero nosotros como vemos que no nos pasó nada, aprendemos, y este aprendemos entre comillas, y esta es una falsa enseñanza, que podemos pecar en algunas cosas y está bien, ¿sí? Porque el hermano hace tantas otras cosas, bueno, ¿qué importa es otro? ¿Sí? ¿Es una buena enseñanza? No, es una falsa enseñanza, pero nosotros lo tomamos como enseñanza. No es así. Tenemos que ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a decir, tú eres culpable. No nos gusta, ¿no? Pero es verdad. Y esa situación no es algo que nosotros podamos cambiar por nosotros mismos, más encima. Y eso quita todo orgullo, debería quitarlo. No sacas nada con tratar de solucionar tu problema porque no puedes. Eso es lo que Dios dice en su palabra. No, pero es que yo puedo. No, no puedes. Cuando tú dices, no, pero es que yo puedo, entonces te estás poniendo mejor que Dios. Orgullo otra vez. ¿Y qué hace Dios con los orgullosos? ¿Y qué hace con los humildes? Los exalta, ¿no? Entonces tenemos que aprender de estas verdades, así yo soy así, yo voy a caer en eso. No, estos pecados a veces se transforman en hábitos y esos hábitos no es algo que yo pueda cambiar en varios pasos. Mañana esto, la otra semana voy a estar haciendo esto otro, tratando de salir de mis malos hábitos.
que van en contra de Dios, y Dios establece todo lo que va en contra de Él cuando uno lee la ley. Y voy en contra de Él. ¿Cómo hago yo para salir de eso? Y la respuesta la tenemos, ¿no? Todos nosotros necesitamos a Cristo. Solo Él puede cambiar esa condición. Todo aquel que no ha llegado a Cristo necesita que Cristo cambie su corazón, cambie su vida, para poder entender estas verdades y dejar de hacer pecados como lo hacía antes. Pero yo ya conozco a Cristo. Bueno, sigo necesitando a Cristo para seguir aprendiendo de Él, para no seguir cometiendo esos pecados. Solo Él puede ayudarme a no seguir pecando. Que no crea que porque yo ya creo en Cristo puedo empezar a resolver mis problemas pecaminosos yo solo. Es como, mira, yo creí en ti, pero ahora te desecho, déjame solo. Es lo mismo, falsa enseñanza. Que la vivimos, no la pensamos, decimos, no, nunca hago eso, pero lo hacemos como nada. Por eso que este texto, les dije, si bien habla de falsos maestros, se enfoca más en cómo nuestro corazón está enfocando la verdadera enseñanza de Dios. Y muchas veces la tenemos como un falso maestro. Somos nosotros nuestros propios falsos maestros. Y es triste, pero es verdad. Él, Cristo, solo Cristo puede darte un nuevo corazón, y lo dice en toda la Escritura. Y ahora un corazón con vida nueva. Somos hechos nuevos. Nada en comparación con lo que éramos antes, absolutamente nuevos. ¿Para qué? Para que esta planta nueva que eres tú y yo podamos nutrirnos de las cosas de Él y crecer dando fruto del Señor. Ahí tienes las raíces. De Él tenemos los nutrientes. En amor y en verdad. Hay un pasaje en Jeremías que les va a sonar conocido porque también está en Salmos 17. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, la buena enseñanza. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Confianza en quién? En el Señor. ¿Y en qué cosa del Señor? En todo el Señor, por lo tanto, en todo lo que Él enseña. No me puedo quedar con lo que yo ya sé y no pretender aprender más, porque el Señor enseña más cada día. Su palabra es viva y eficaz para mover nuestros corazones y alimentarnos de Él y dar fruto. Podemos andar en esta tierra, o si quieres, podemos nutrirnos de la carne o del espíritu. Pablo enseña esa verdad en Romanos. ¿Cómo sé la diferencia? ¿De qué me estoy alimentando? En primera los tesalonicenses, Pablo enseña cosas a la iglesia, cosas prácticas, y va a decir, no apaguéis el espíritu. Es una buena enseñanza, ¿no? Que el espíritu sea el que te hable, no tú. Bueno, ¿y cómo me habla? Ora. No menospreciéis las profecías, y ahí está hablando de la palabra de Dios. No la mires en menos. No diga, pucha, el pastor dijo que hay que leer un capítulo hoy día, ya voy a leer el capítulo. Léete 20. Dios te va a hablar. Sí, pero es que los devocionales, como que no tengo. Hazlos. Los devocionales son para buscar que Dios te diga algo ese día. Examinando todo, retened lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que viene de lo alto, toda la verdad de Dios, misericordia y verdad, grábalas en la tabla de tu corazón. Retén lo bueno, que eso mueva tu vida, aliméntate de las cosas del Señor, absteneos de toda especie de mal, deja de pecar, deja de guiarte por lo que tú crees que es, busca lo que Dios dice que es. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Precioso pasaje, ¿no? Yo leía esto y decía, algún día vamos a tener que estudiar esa carta porque es espectacular. Y habla de estas cosas de las cuales tenemos que nutrirnos para dar fruto, para hacer, para que nuestra vida muestre en hechos, en lo que decimos, que estamos guiados por el Señor, que es nuestro Padre, porque somos hijos de Él y porque estamos en comunión con Él.
porque obedecemos, nos amamos y no nos guiamos por falsas enseñanzas. Nuestras raíces están puestas en el Señor, nutridos solamente por Él. Lo bueno viene de Dios y Él lo ha revelado en su palabra. Está escrito, tú lo tienes en tu mano. ¿Quieres saber qué es lo bueno? Ahí está. Búscalo. ¿Cómo lo aprendes? No como estudiamos en el colegio. Pablo dice ya en la primera carta a los Corintios, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que, y aquí está la clave, ¿sí? Él nos dio su espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios te ha concedido? ¿Qué tienes en tu mano? La palabra de Dios, eso te ha concedido. Aparte de la iglesia, ¿quién más tiene eso? Nadie. ¿Te das cuenta del tesoro que tienes en tus manos? Dice que también te dio su espíritu para que sepas lo que tienes ahí. Tesoro en manos de barro. Para cambiar nuestras vidas, para que demos fruto. Eso dice en Corintios. Lo cual, ese tesoro, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios se encarga. Por lo tanto, es una buena medida cada vez que yo voy a la palabra de Dios, y eso lo hacemos todos los días, amén. Abro la palabra de Dios y antes de empezar a leer digo, Señor, que tu Espíritu me guíe en lo que tú me dices. Está escrito. Y Él hace la obra. La palabra de Dios es poderosa, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios obra en tu corazón. Misericordia y verdad que se graba en la tabla de tu corazón. Así funciona. Entonces, sabemos que necesitamos la verdad de Dios para alimentarnos. Lo bueno de Él viene revelado en su palabra y eso nos va a permitir como hijo de Dios y un hijo de Dios que necesita ser guiado por el Espíritu. ¿De qué me alimentaré más? ¿De la carne o del Espíritu? Pablo dice en Romanos, porque las cosas, perdón, porque los que son de la carne, ahí está, piensan en las cosas de la carne, ¿sí o no? El mundo, que es de la carne, ¿qué piensa? En cosas del mundo. ¿Y qué más? En cosas del mundo. ¿Y nosotros? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Te atreverías a decir esa verdad delante de Dios? Señor, yo hablo de las cosas del Espíritu. El Señor sabe lo que hablas, sabe lo que piensas. Es un tema, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este pasaje, en general, todo el principio de Romanos capítulo 8, yo me acuerdo la primera vez que lo leí y me costó mucho entender lo que estaba diciendo. Y me asustó leer esto, el ocuparse de la carne es muerte. Oh, y adivinen qué estaba haciendo yo, ocupándome de la carne, ¿no? Pues todavía no lo tenía claro, y decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para salir de lo que yo sé que es malo, para tomar lo que yo sé que es bueno? Y no sabía. Y leía ese capítulo y no lo entendía. Con el tiempo, y con el tiempo estoy hablando de años, empecé a entender un poco más de qué estás hablando y es lo que estamos conversando hoy. No te desesperes si hay algo que no entiendes. Dios tiene sus tiempos para darte a conocer la verdad. Asegúrate que tu corazón quiere saber la verdad de Dios y no otra cosa. Esa es tu preocupación. No tengo por qué saberme yo toda la Biblia. De hecho, no me la sé. Tengo que estudiarla. Esa es la clave. Tienes que estudiarla para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, hable a nuestro corazón su verdad. ¿Cómo hago entonces para andar en las cosas del Espíritu? ¿Invoco el Espíritu de Dios viene a mí? ¿No? No, Él ya nos lo dio, ¿sí? Ya tengo el Espíritu de Dios completo. Dios mismo viviendo dentro de mí. Vimos algo de eso en la escuela dominical. ¿Cómo lo hago? ¿A quién necesito? Adivinen, la intervención de Cristo. Necesito del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Que ya me bendijo, ¿o no? Con toda bendición espiritual. Dice eso, ¿no? Ya me dio todo.
Él lo dice. Él te capacitó con todo lo que tú necesitas para aprender a vivir según el Espíritu. Y es algo que tenemos que hacer. Aprender a vivir. Eso grábatelo. No es que Dios me dio todo, me habilitó para todo, entonces yo ya tengo todo. No, lo tienes, pero tienes que hacerlo funcionar. En una máquina que estaba diseñada distinta, que andaba por la carne, ahora tiene que empezar a andar por el espíritu. Para eso tienes que aprender cómo hacerlo. Como un niño aprende a caminar. De la misma manera, paso a paso. Siempre nos va a costar entender esta verdad, pero tenemos que, me gusta esa palabra menguar que usa el Bautista, ¿no? Comenzar a menguar, que mi yo sea menos y que Él sea más, que lo de Él sea más en mi vida, partiendo por las cosas más básicas. Voy a darle algunos ejemplos de cosas que podemos leer y podemos enredarnos por cosas básicas. Ahí tenemos para estar hablando, no sé, un mes entero de esto, dando ejemplos y compartiendo unos con otros. Ah, yo pensaba que era así, yo entendí. Pero voy a nombrar algunos. Vamos a ir a Salmos y vamos a partir en el Salmo 17. ¿Han escuchado hablar del cuidado de Dios? ¿Sí? Oramos, Dios, cuídame. Dios nos cuida, ¿no? En todo. Y cuando nos va mal, y cuando me roban, y cuando me matan, ¿me cuida Dios o no? Lo decimos acá, pero ¿por qué mi Señor? Faltó cuidado del Señor, casi que me chocara el auto, no sé, cualquier cosa. Mira, dice en Salmo 17, versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Está bueno, ¿no? ¿Sí? Si el Señor sustenta mis pasos, yo no voy a pecar. Eso dice el Salmo. Pregunta, ¿pecas? Sí. ¿Qué pasó? Versículo 8, guárdame como la niña de tus ojos. Nos gusta ese versículo, ¿no? Precioso. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Oh, qué cosa más hermosa. Pero resulta que quedé en evidencia. ¿Sí? Entraron a mi casa, me robaron todo, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese versículo si lo conocemos? ¿Se nos olvidó? Versículo 15. En cuanto a mí, y quiero que piensen este versículo de la siguiente manera. Este versículo está en el contexto del Salmo. Y todo lo que el Salmo está diciendo acerca de que Dios es bueno conmigo, que Dios me cuida como la niña de sus ojos, tiene que ver con esto. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ah, de eso está hablando. Entonces el Salmo no está cuidando mis muebles, po. Está cuidando mi corazón. ¿Te das cuenta que tenemos que aprender tantas verdades que las tenemos cambiadas? Señor, cuida mi entrada, cuida mi salida. ¿Para qué? Para que no me caiga un piano encima, no sé. Pensamos eso, ¿no? Yo siempre pienso en esos chistes de cuando uno va caminando en la calle, pero no, el Señor cuida tu corazón, cuida tu vida espiritual. Ah, de eso habla. Sí, porque de esa forma no vas a escuchar la falsa enseñanza, que estamos acostumbrados a escucharla. Otro salmo, 18, para avanzar poquito. Cantamos al que me ciñe de poder, ¿sí? Bueno, en este salmo está. Versículo 32. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Sí? Así que yo puedo salir confiado en que Dios me da el poder y confiado, no sé, para cualquier cosa. Y que me va a ir bien. ¿Por qué me va a ir mal si voy con Dios? El mismo Salmo 18 al principio, versículos 1 y 3, y este lo cantamos también. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No, no se preocupe, no se lo voy a cantar. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Dónde está el corazón del salmista? Según esos tres versículos, en el centro del Señor, ¿sí o no? Más adentro del Señor no puede estar. Trata de imaginarte, no sé, yo trato de imaginarme una situación así. Si hay alguien que puede estar, pero lo más cerca del Señor, es el salmista en estos tres primeros versículos, ¿sí o no?
Y cuando yo estoy así, entonces Dios es el que me ciñe de poder. Porque yo estoy en Él, es Él el que está actuando, no yo. Eso dice el Salmo. No es que no me vaya a pasar nada. Es que a Él no le pasa nada porque Él es Dios, no yo. Pero yo estoy en Él. Ah, eso decía el Salmo. Dios es bueno. Volvamos a primera Juan, no vamos a leer más Salmos. Era para tener un ejemplo, una idea. Dios es bueno, decimos cuántas veces eso. Yo les he contado también, he escuchado muchas veces decir, un hermano se compró un auto nuevo y dice, oh, Dios es bueno, tengo un auto nuevo. Y supongamos que le chocaron el auto al día siguiente. ¿Qué va a decir? No dice nada, po. ¿Y qué está enseñando con eso? Que ahora Dios es malo, ¿o no? ¿Cuántas veces nos hacemos lo mismo? Estamos tan gozosos con algo que decimos cosas que son del Señor, pero cuando estamos atribulados no decimos nada, como diciendo, bueno, ahora el Señor no es nada, po. Mala enseñanza. El Señor sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, ¿y dónde está el gozo? Si Él no ha cambiado. Y el perdón. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios perdonador, lleno de misericordia. Gracias, Señor, porque perdonas mis pecados, ¿sí o no? ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Que debemos perdonar como Él también perdona, ¿sí o no? Ah, no, pero es que eso no. Bueno, yo puedo perdonar algunas cosas, ¿sí? Pero es que hay otras que es imposible perdonar. ¿Dijo Dios eso, no? ¿De ti? No, po. ¿Qué estás enseñando con tu falta de perdón? ¿Que Dios no es justo? ¿Que Dios no perdona? Y lo hacemos. Vivimos con mala enseñanza. Vivimos a veces más en la carne que vivir en el espíritu. ¿Te das cuenta cómo hago para saber? Bueno, ve las escrituras. ¿Qué dice de ti? La doctrina. Es lo que le decía al principio, ¿no? Y podemos ver versículos y tirarnos versículos por la cabeza. ¿Han visto alguna vez una discusión de creyentes, no? Sí, triste. Y toman versículos y ¡guau! Se tira uno y ¡guau! Le tiran otro de vuelta. ¿Y dónde está la doctrina? ¿La escondieron? Anda a saber tú dónde, o nunca la entendieron. Nos dice el Señor que tenemos que amarnos unos a otros y a veces la forma de amar, quizás una de las más lindas, es permanecer en silencio ante el error del otro, pidiéndole a Dios que me permita en su tiempo, no en el mío, en el tiempo de Él, hacerle ver el error en amor. Pero no, ahí vamos, ¿sí? Biblia de vuelta, Bibliazo más grande, etcétera. Y nos armamos unas tremendas discusiones y nos ponemos peor que los fariseos. Hoy que eran malos los fariseos. Bueno, nosotros somos iguales muchas veces. A veces pensamos cosas que nos pasan como que el Señor, no queremos decir se olvidó de nosotros porque en alguna parte sabemos que no se ha olvidado de nosotros, pero sí se olvidó de nosotros, ¿sí o no? Una enfermedad, una muerte. ¿Y qué pensamos? Que estamos abandonados de la mano de Dios. O que es un castigo, ¿no? Dios como quiso castigarme, pero ni siquiera sé por qué. ¿Dónde está un corazón así? ¿En el espíritu o en la carne? Pero muchas veces estamos de esa manera, ¿no? Tremenda enfermedad. Va saliendo una enfermedad, ¡pum! Le llega otra enfermedad. Oh, ¿qué le pasó a Dios? Y leemos salmos donde dice, Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Leemos, ¿no? Pregunta, ¿Dios escondió el rostro, no? No, es el salmista el que anda en cualquier lado. Y eso es lo que quiere hacer ver. Nos quiere hacer ver a nosotros por medio de ese salmo. Oye, ¿dónde estás mirando? ¿Dónde estás buscando? ¿Se te olvidó quién es Dios? ¿Dejaste de orar? ¿Has pensado que Dios te está castigando por algo? ¿Tienes tu espíritu contrito por causa de tus pecados? ¿Qué tienes que rendir delante de Dios? Quizás estés pasando por una disciplina. ¿Cuánto amor de Dios hay ahí? Pero no lo estás viendo. ¿Pero qué dice la Escritura? Que Dios ama mediante la disciplina, lo dice, ¿no? Castiga al que ama. Piensa en Pablo, el apóstol Pablo que dio su vida por Cristo y quería predicar en todos lugares, Señor, y mi sueño es ir a predicar a Roma, ¿sí o no? ¿Y el Señor se lo cumplió? ¿Sí? Se demoró un poquito en llegar, ¿no? ¿Por qué se demoró un poquito? Lo tomaron preso, lo latigaron,
le pusieron sentencia de muerte, etcétera, ¿no? Pero fue a predicar a Roma. ¿Lo hizo mal Dios? Bueno, es que ese era Pablo. ¿Tú eres distinto de Pablo? ¿No, cierto? ¿Por qué Dios no puede hacer lo mismo contigo? No entendemos bien las verdades de Dios, el propósito de Dios. No, nos decimos, no, yo sé que yo quiero hacer los propósitos de Dios, pero cuando Dios empieza a hacer sus propósitos en ti, reclamas. Porque tiene parte de la verdad, pero no toda. No quiero leer toda la Biblia. Ese es el problema de por qué no hacemos las cosas espiritualmente y tendemos a hacerlas carnalmente. Es un buen ejemplo el de Pablo. Debemos aferrarnos a la comunión con Dios y reconocernos que somos hijos de Dios, esa relación tremenda que tenemos con Él. No, nunca tenemos que olvidar esas cosas. Y la respuesta Dios la da aquí en 1 Juan. De todo esto que estamos hablando, Dios dice, que decía en el capítulo 3, versículo 24, el que guarda sus mandamientos. Tengo que conocer cuáles son, ¿no? Permanece en Dios, está en comunión con Dios. Y Dios en él, y Dios está en comunión contigo. ¡Wow! Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto sabemos que la relación de Él conmigo funciona como Él dice, como Él quiere, como Él la diseñó, por el Espíritu que nos ha dado. Y ahí resume la enseñanza sobre nuestra condición de hijos y nuestra comunión con el Señor. Debo basar entonces mis decisiones, mis pensamientos, mis anhelos, todo lo que se te ocurra de tu vida, creyendo que lo que el Señor dice es verdad. No es tan difícil, pero a veces no queremos, porque va en contra de lo que yo quiero. Pero tus pensamientos, tus decisiones, tus anhelos, tienes que tenerlos creyendo que lo que el Señor dice, creyéndole a Él, que es verdad lo que Él dice. No basta creer en Cristo, tienes que creerle lo que tiene escrito en su palabra. Puse sinónimos. Tienes que estar persuadido de que su verdad es verdad en tu vida. Convencido de que esa es tu vida. Conquistado por la palabra de Dios por medio de su espíritu para no anhelar cosa distinta en tus pensamientos, en tus decisiones. Rendido. Cantamos recién Yo me rindo a ti, ¿no? De hecho, yo pedí esa canción cuando la escuché el jueves. Porque esa es nuestra vida. Tenemos que tener nuestra vida rendida, decimos, a sus pies. No, a todo Él. Y todo Él incluye lo que Él dice, específicamente. Tenemos que vivir inundados de la palabra de Dios, de los deseos de Dios, de los propósitos de Dios, del corazón de Dios, inmersos en Cristo. Esa es nuestra vida. Y nos va a importar nada una falsa enseñanza, porque estamos donde tenemos que estar. El texto de hoy no es un tirón de orejas. En parte sí, pero no es eso, sino que más bien un llamado a rendir nuestras vidas al Señor y a su palabra. Solo Cristo da guía fiel y permanente para poner en el lugar correcto lo espiritual, lo humano y lo doctrinal. Solamente Él enseña de esa manera. Y podemos rogar cada día, y hoy en especial, por su ayuda. Y Él mismo nos enseña cómo orar. Allá en Juan 14, versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Si algo pides en el nombre de Él, sabiendo que Él tiene el poder, eso significa en el nombre de Él, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que Él tiene la verdad, pero más que eso, que estamos en comunión con Él, en su nombre, como que si fuera mío. ¿Cuánta comunión hay ahí? Si pides de esa manera, Él va a responder. Tremendo, ¿no? Y yo creo que tu vida y la mía sean así, siempre, cada día sean así. No va a ser fácil, algunos días vamos a caer, pero Él nos va a levantar. ¿Necesitamos de quién? De Cristo y su palabra. Nada más. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias porque nos has llamado a ella y por medio de tu Espíritu nos has hecho conocer estas verdades. Ayúdanos
a que estas verdades estén realmente escritas en la tabla de nuestro corazón. Ayúdanos a reconocer cuando estamos lejos de tu verdad para correr a ella, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de oración orando por estas cosas, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti? Y uno puede decir todavía, sí, y todos los días decir lo mismo, todavía, hasta que llegue el día en que estemos contigo. Pero por mientras necesitamos de ti cada día. Necesitamos aprender tu verdad, necesitamos que esa verdad que conocemos sea real en nuestra vida, Señor. Necesitamos que tú en nuestros corazones hagas que se vea esa verdad en la iglesia y el mundo. Porque solo tú tienes la verdad, Señor. Y de ti dependemos en eso. Obra en nosotros, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.